Vamos a leer el versículo 8 al 10 del capítulo 86 de Salmo. Dice: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Amén. Vemos la oración de David. Pueden tomar asiento, hermanos. La oración de David en este salmo es una oración que David estaba suplicando su misericordia al Dios soberano. Y a Dios no hay nada que le agrade más cuando nosotros oramos que reconozcamos sus atributos. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar las Escrituras. Y por eso es tan importante que podamos estudiar el libro de los Salmos. Porque en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se ve manifestados los atributos de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos al apóstol Juan en la primera carta diciendo el atributo que Dios es amor. Nos encontramos al apóstol Pablo diciendo que Dios es amor. Encontramos al apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos diciendo que Dios es misericordioso y que tendrá misericordia de que Él quiera tener misericordia. Pero no hay un libro que manifieste más la soberanía, los atributos de Dios que el libro de los Salmos. Los 150 salmos que están escritos acá nos enseñan qué tan soberano, qué tan omnipotente, qué tan supremo, qué tan inmutable es nuestro Señor. Esta noche continuaremos con el tema que empezamos el sábado pasado, de la soberanía de Dios. Lo empezamos hace 4 sábados con respecto a los atributos. El tema de la soberanía de Dios es un tema bastante amplio y es imposible de abarcarlo, de cubrir en una sola enseñanza, porque es uno de los temas que mayormente está siendo de lado. Como leíamos ayer lo que Spurgeon escribió con respecto a que la gente quiere un Dios soberano para que le dé todo lo que quiere de sus caprichos, para que lo sane, para que le dé el dinero que necesita, para que le dé lo que busca. Pero cuando habla con respecto a que Dios puede hacer lo que quiera con usted y conmigo, a la gente, dijo Spurgeon, solamente rechina los dientes enojado porque no le gusta saber que hay alguien que está sobre nosotros. Venimos de una cultura donde no nos gusta que nos digan nada. Lastimosamente somos así. Los hijos no les gusta que los padres gobiernen, los estudiantes no les gusta que los profesores gobiernen, los empleados no nos gusta que los jefes gobiernen. En la iglesia no les gusta que haya un liderazgo que tenga que poner disciplina. Tenemos una cultura que vamos en contra de las órdenes. Las esposas no les gusta que les digan lo que hay que hacer el esposo. Ellas quieren decir que el esposo haga esto, y no es así el orden que Dios ha dado. No es así el orden que Dios ha dado. No es así el orden que Dios ha dado. Entonces, cuando el hombre escucha que hay alguien que, aunque el hombre no quiera obedecer, tiene que obedecer, y ahí surgen muchas preguntas, es decir, y entonces los hombres, ¿por qué hacen lo que quieren? Vamos a ver en este estudio que no es como nosotros pensamos ni como los hombres piensan, sino que hay un Dios soberano en los cielos que hace lo que quiere. Si no, lo que estamos leyendo no deberíamos de leerlo. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si Jesucristo no resucitó, dijo el apóstol Pablo, que era el tema que a Pablo más le gustaba, no había un tema que le gustara más al apóstol Pablo, según cuando estudiamos sus epístolas y sus cartas, que era el tema de la resurrección. El apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos dignos de lástima. Necesitamos que los tengan lástima y no estamos haciendo nada. Si lo que acabamos de leer y lo que hemos visto estos sábados no es verdad, entonces estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo porque estamos leyendo un libro más que no tiene ningún valor. No tiene ningún valor, pero sí, esto es verdad. Lo que dice el salmista, el versículo 8, no hay ninguno, Señor. Adonai está diciendo él, Adonai está diciendo, le dice, Señor, no hay ninguno como tú entre los dioses. El salmista no negaba que había muchos dioses puestos por el hombre. Usted los ve con D minúscula. Hay muchos dioses, no podemos evitar eso. No podemos evitar que la gente adore al Dios que quiere adorar, no lo podemos evitar. Dios obra y le podemos advertir a la gente que no lo haga, pero cuando Dios quiere que la gente deje de hacerlo y hace su obra majestuosa, es que las cosas
cosas cambian. David entendía perfectamente eso. David entendía perfectamente eso, de que habían muchos dioses, pero no había ninguno como Adonai. Solamente Dios es el Señor, solamente Él es el Señor. Y nadie, ningún Dios había hecho la obra. Es más, ningún Dios ha hecho ninguna obra. Ningún otro Dios ha creado nada. Y dice el versículo 9 algo que será verdad, es verdad, ha sido verdad y será verdad a plenitud cuando esto todo termine en esta tierra. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Se acuerda Filipenses, verdad lo que dice Filipenses? Toda rodilla se doblará, toda rodilla. Cuando el escritor, el apóstol Pablo dice toda rodilla, no dejan ningún par de rodillas afuera, sino que incluyen todas las rodillas de lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que están debajo de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué harán esto? ¿Por qué todas las naciones vendrán? Porque Él es soberano. Él dice, Él es grande, es soberano, es supremo, es todopoderoso. ¿Y qué? Es hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Que todas las rodillas vengan un día a doblarse delante del Señor será una de las maravillas de la soberanía de Dios. ¿Por qué es esto? Porque solamente Él es Dios, solamente Él es Dios. El sábado anterior comenzamos a estudiar este maravilloso atributo. Es uno de los atributos, como le digo, de los que mayormente está siendo de lado en las congregaciones y por las personas incrédulas. Lo están haciendo de lado, pero todo verdadero cristiano tiene la obligación de aceptar lo que la Biblia enseña acerca de quién es Dios. El sábado pasado nos quedamos de que Dios es soberano sobre las cosas inanimadas. ¿Se acuerdan que vimos eso? Que el sábado vimos cómo los muros de Jericó cayeron. El pueblo no hizo nada. El pueblo solamente caminó. Seguramente los de Jericó lo miraban y decían, estos son locos. Caminaban, daban vueltas, volvían a sus tribus, luego volvían, caminaban nuevamente y luego los muros cayeron para abajo, se fueron para abajo, se fueron desplomados. Les hablaba del hacha. Cómo el hacha había flotado. Les hablaba de la flecha que entró en el rey malvado Acab. Y por último, el hermano Wilfredo mencionaba uno de los cómo los elementos obedecen al Señor, cuando decía que el fuego no hizo lo que el malvado en ese momento rey Nabucodonosor quería que quemara, sino que el fuego obedeció a Dios. ¿Cómo no le iba a obedecer si él mismo estaba ahí en medio cuando el rey Nabucodonosor vio a uno parecido como hijo de príncipes, que era nuestro Señor Jesucristo, presentado en el Antiguo Testamento? Ahora vamos a pasar a ver cómo Dios es soberano en la creación más difícil que Dios ha creado. No difícil para Él, porque para Dios no hay nada difícil. No hay nada difícil. Delante del Señor nosotros somos insignificantes. Usted, yo, cualquier persona es insignificante delante de Dios. Lo que le da valor al hombre es el amor de Dios, que Él es amor y que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros. Pero en sí, ¿se acuerda David cómo se sintió David comparado con Saúl? David se sintió como una pulga. David le gritó desde aquella cueva y le dijo, ¿qué soy yo, oh rey Saúl, para que me andes buscando? No pierdas tu tiempo en buscarme, yo soy una pulga delante de ti. David no estaba fingiendo, él se sentía como una pulga delante del rey. En ese momento David todavía no había tomado la posición de rey y se sentía, andaba huyendo, estaba en una cueva, estaba con 400 personas amargadas, tristes. ¿Qué tenía David que lo podía sentir mayor que Saúl? Nada. Hablando humanamente, él le dice, me siento como una pulga, soy una pulga, ¿por qué me andas buscando, oh rey Saúl? ¿Y cómo se sintió Mefiboset, el hijo de Jonatán, enfrente de David? Cuando David lo invitó a la mesa que comiera, ¿qué le dijo Mefiboset cuando estaba ahí? Mefiboset era de la línea real, porque era el hijo de Jonatán, el único que había quedado vivo. Y le dijo, yo soy un perro muerto para estar acá en tu mesa, rey David. Me siento como un perro muerto. Él se sentía como un perro muerto comparado a la realeza de David. Ahora, ¿qué somos nosotros delante de Dios? ¿Qué puede ser usted? ¿Qué puedo ser yo?
¿Cómo podemos vernos nosotros delante de Dios? ¿Cómo puede ser la humanidad delante de Dios? Menos que una pulga. Usted no vale más que una pulga delante de Dios, ni yo tampoco. Y como dijo un predicador hace mucho tiempo, yo me siento, dijo un predicador, tan arruinado, dijo él, como una pulga. Y no una pulga es un perro vivo, sino una pulga es un perro de peluche. Porque no, ni siquiera sangre puede chupar, dijo él. Delante del Señor, el hombre no vale nada. Hablando humanamente en comparación con él, el hombre no significa nada. Yo sé que esto es algo que la gente no dice ahora, porque ahora estamos haciendo ver al hombre como que es algo valioso, como que el hombre es tan importante para Dios y que Dios se siente tan triste y que Dios está sudado porque está perdiendo al hombre. El Dios no está perdiendo a ningún hombre, el hombre está perdido y lo que Dios está haciendo es rescatando al que está perdido. Y Dios rescata a quien quiere rescatar y salva a quien quiere salvar y deja que se pierda el que Dios quiere que se pierda. Eso es todo el resto de la soberanía de Dios. Ahora parece ver que el hombre es soberano y que Dios no es soberano. Eso es algo antibíblico. Eso es antibíblico. Entonces, la creación más difícil que Dios tiene es el hombre. David lo decía, anoche leíamos el Salmo 8, ¿qué es el hombre? Para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Para que pienses en él y mayormente para que lo visites. La respuesta es, el hombre delante de Dios es absolutamente nada. Absolutamente nada. Yo no soy nada delante de Dios. Solamente su amor y su misericordia es el que todavía me ha dado la oportunidad y me tiene acá y me da la oportunidad, el privilegio más grande de poder leer su palabra. Estamos en un tiempo de una cultura, como le digo, tanto social como religiosa, que quiere ver a Dios como un objeto, el cual ellos pueden hacerlo como a ellos les place. Miles de mensajes están dándose en esta manera, enseñando directamente e indirectamente como que Dios está perdiendo frente a la maldad y como que el hombre le lleva la delantera a Dios. Como que el hombre le lleva la delantera a Dios. Estamos escuchando, por ejemplo, que el hombre está resistiendo a Dios y pareciera que Dios está perdiendo su omnipotencia con el control de la raza humana. Cada una de esas cosas que usted escucha o yo he escuchado de un predicador son solamente blasfemias en contra de un Dios soberano. Debemos de entender, hermanos, debemos de entender que todo lo que ha sido creado está obligado a estar sujeto delante de Dios y todavía Dios sigue siendo el mismo. Nadie puede obstaculizar lo que Dios ha dicho que hará. Nadie lo puede hacer. Veamos lo que la Biblia nos dice. Vamos a ir viendo lo que la Biblia nos enseña con respecto al hombre. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Necesitamos entender las Escrituras para no hablar neciamente como todos los ignorantes que están hablando acerca de esta forma. Hay un montón de gente ignorante que está preocupada y dicen, ¿por qué Dios no puede hacer nada en Venezuela? ¿Por qué Dios no puede hacer nada en Afganistán? Esa es una ignorancia, el poder decir todo ese tipo de cosas, porque no conocen quién es Dios, no saben quién es el verdadero Dios y no tienen ninguna idea qué es Dios o quién es Dios, ni qué es la soberanía de Dios. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. El capítulo 1, versículo 26 nos enseña cómo el orden que viene del hombre. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya lo hemos dicho antes, no fue que le dio una imagen como Dios, sino atributos relacionados que el hombre puede compartir y señoree en los peces. Aquí vemos el orden que Dios le da al hombre. Dice que él dijo, hagamos al hombre, y fue diferente a toda su creación. Fue diferente a toda su creación. El hombre lo hizo para que pudiera señorear. ¿Qué significa señorear? Es tener un control sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Dios le dijo, hagamos al hombre, dijo, hablando de Dios, aquí esta palabra que encontramos es Elohim, el Dios creador, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Están diciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y démosle un señorío, pero un señorío acá en la tierra. Y si usted ve, le da un señorío solamente a lo que está al alcance del hombre, no le da el señorío sobre el sol. Nosotros no podemos decirle al sol que alumbre cuando él quiera, no podemos decirle a la lluvia que descienda, no podemos decirle a la luna que alumbre más fuerte, no podemos decirle a las estrellas que no sean fugaces, no podemos decirle a las estrellas que estén más cerca, no podemos decir como algunos dicen, si yo te voy a demostrar el amor, si puedo bajarte la luna. Pues nada de eso podemos hacer. La luna, las estrellas, el sol están solamente bajo el dominio de Dios. Y los bendijo y les dijo, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Y dijo Dios: he aquí que he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto que da semilla os serán para comer. Aquí vemos a un Dios soberano dándole una orden al hombre, dándole la orden al hombre. El hombre fue creado y fue creado por Dios, y desde ese momento vino a ser alguien que estaba bajo la soberanía de Dios. Veamos un capítulo más, ahí mismo capítulo 2 del libro de Génesis 16 y 17. Vemos cómo Dios muestra su soberanía, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí vemos la soberanía de Dios. Cada vez que usted vea un cementerio lleno de ataúdes, lleno de cruces, de flores, recuérdese en Génesis capítulo 2, versículo 17. Es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios sobre el hombre. La gente dice: el hombre desobedeció, no le hizo caso a Dios. Es verdad, el hombre desobedeció en este momento, ¿verdad? Pero ¿a dónde está el hombre en este momento? ¿A dónde está? Está bajo tierra. Y usted y yo un día también estaremos bajo esa tierra. Un día usted y yo estaremos bajo la tierra, los convertiremos en polvo después que los gusanos se nos hayan comido. Seremos lo que Dios ha determinado que debamos de hacer. Y habrá un juicio. Hebreos dice 9:27 también. Ahora, veamos lo que dice Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 me dice algo tan maravilloso acerca de la soberanía de Dios. Deuteronomio 32. 39. Dice: ved ahora que yo soy Dios, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién dio la orden que Adán muriera? Fue Dios. Fue Dios que dio la orden. Fue Dios el que dio la orden que esto sucediera. Y hasta el día de hoy, cada persona que muere en el mundo está permitido por Dios. La muerte está llevándose a las personas, pero la muerte no está sobre Dios. Dios está sobre la muerte, y a quien quiere Dios le quita la vida, y a quien quiere Dios se la deja que viva más. Si Dios quiere seguir que la persona siga viviendo, Dios lo hace, pero si Dios quiere evitar que la persona muera, la persona muere. También nos dice Salmo 90 nos dice, Salmo 90 nos enseña el versículo 9. Habla Moisés y dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Todos nuestros días van en bajada. Uno cumple un año más, es un año menos. La muerte está más cerca que nunca. La muerte anda buscándonos y está establecido. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Es como un pensamiento los años de nosotros. Los días de nuestra edad son como 70 años. Son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Nuestros años tienen un límite en esta tierra, y todos nosotros moriremos. Todos nosotros tendremos que morir, porque Dios lo ha establecido. No ha sido nadie más que lo ha establecido, sino que Dios lo estableció en el capítulo 2 de Génesis. Le dijo: el día que comas de esto tienes que morir. Y toda la muerte, dice Romanos, ha pasado a todos los hombres por Adán. Toda la muerte. Algunas personas pueden decir: pero ¿por qué entonces de esos hombres que están en ese estado de tanta maldad? Porque antes que yo no entendía esto, antes yo no entendía los atributos de Dios, ni tenía idea que habían atributos, no tenía ideas nada que tiene que ver. Me habían enseñado que muchas cosas con respecto a cómo uno tiene que hacer para que el hombre venga, y rogarle al hombre y decirle al hombre que acepte a Cristo. Pero cuando yo entendí la soberanía de Dios y entendí lo que Dios puede hacer y lo que Dios no quiere hacer, dejé de complicarme en mi vida en muchos aspectos. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:44: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae a mí. Nadie puede venir. Nosotros vemos cómo enseña el apóstol Pablo, que dice que no se trata de que
quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Ahora, desde que yo entendí eso, lo único que yo hago es poder clamar, orar. Pero estoy muy consciente que muchas personas nunca vendrán al Evangelio. Yo estoy consciente que muchas personas nunca vendrán. Yo estoy muy consciente que hay personas que ya están descartadas por Dios. Dios ya las descartó totalmente. Dios ya dijo, esta persona nunca será salva y no será salva. Yo lo entiendo perfectamente. Es triste saberlo, pero es la verdad. Hay personas que están en contra de esto y dicen, no es posible. Sí es posible. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Él dice, yo haré lo que yo quiera. Yo sé que hay personas que se les predicará y nunca se convertirán. Serán condenadas por toda la eternidad. ¿Qué puedo hacer yo por eso? Nada. Solamente glorificar a Dios porque Él tuvo misericordia de mí. Glorificar a Dios porque Él me amó y yo no era mejor que ellos. Entonces, nosotros debemos de entender que las personas que andan afuera, que están haciendo lo malo, que son pecaminosas, que son irreverentes, que están en sus vicios, y usted dice, entonces, ¿por qué estas personas no? ¿Qué pasa con estas personas que están resistiendo? Esto lo podemos contestar con una pregunta. ¿Usted era mejor que ella? ¿Usted era menos vicioso que ella? ¿Usted quería el Evangelio antes? ¿Usted amaba a Dios antes? No. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Sabe qué sucedió? La soberanía de Dios lo cambió totalmente. Lo transformó y lo hizo venir a Cristo, Juan 6:44. Entonces, estas personas que están ahí, es verdad, están resistiendo a Dios, sí lo están resistiendo. Sí resisten a Dios como usted lo hacía. Sí resisten a Dios como yo lo hacía. Sí están en contra de la palabra de Dios como yo lo hacía. Pero si Dios quisiera en este momento que no resistieran su poder, no podrían resistir ni un minuto más. Y si Dios quisiera que las personas entraran en este momento por las iglesias y pidieran perdón, Dios lo haría. Dios lo haría. Entonces nosotros debemos de entender que Dios hace lo que Él quiere. Veamos por ejemplo Salmos, ahí mismo Salmo 119. Este magnífico versículo del Salmo 119. Salmo 119. 67. ¿Qué dice David? ¿Qué dice David en el Salmo 119, 67? Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. ¿Qué hace ahora? Mas ahora guardo tu palabra. Qué magnífico salmo. Nosotros todo lo podemos aplicar a nuestra vida. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Yo no sé cuántos de ustedes, los que ya son cristianos, fueron humillados de parte de Dios para bien. No sé cuántos de ustedes fueron humillados para poder llegar al Evangelio. Yo fui muy humillado por Dios. Yo fui una de las personas que fui tan humillado por Dios para que Dios me mostrara de que Él estaba en control de mi vida y que yo no era nadie. De que yo no era nadie hasta el momento que Dios me trajo. Hasta el momento que Dios me trajo al Evangelio, me pude dar cuenta de que no significaba nada ni que valía nada. Y en ese momento todas las cosas comenzaron a salir mal en mi vida y era la mano de Dios obrando hasta que me topó en un cerco donde no tenía salida y la única salida que había era una puerta angosta y esa puerta era Cristo. Y entré por esa puerta no porque yo quisiera, sino porque prácticamente Dios me forzó a entrar. Estaba en mi apogeo, en mi juventud, creía que era lo mejor, mi autoestima estaba por lo más alto. Creía que era lo mejor, que era lo más fuerte, que era lo más valiente, que nada, no tenía necesidad de nadie, ni de nada, le contestaba mal a las personas. Nunca olvido una vez que llegué a una iglesia donde mi mamá se congregaba y el pastor dijo que me daba unas palabras para que yo pudiera saludar a la congregación y yo de una forma maleducada le contesté que no. Dije que no quería hacerlo y no lo hice. Prácticamente dejé avergonzado al pastor porque él quería que yo diera unas palabras y no las di. Y en ese momento Dios comenzó a obrar a que todo me saliera mal, a que me diera cuenta lo horrible que era. Y luego cuando me topó a ese lugar sin salida, Él abrió una puerta para mí y esa puerta era Cristo. Entré y fui salvo. Y así ha sido, dice el salmista acá. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Dios humilla al hombre para salvarlo. Pero hay también una vez que Dios humillará al hombre para condenarlo. Cuando dice que Dios exalta al humilde y avergüenza al altivo, está hablando de una vergüenza que no es para que el altivo se convierta, sino humillarlo para destrucción. Veamos un ejemplo de esto en Mateo, en el Evangelio. Mateo 22. Tal vez usted ha leído esta parábola. Mateo 22. Dice,
Mateo 22 dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Usted sabe a quién se está refiriendo esto. Padre, Dios Hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, la predicación del evangelio. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, sigue todavía, diciendo: decía a los convidados aquí que he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venían las bodas, lo que se está haciendo hasta el día de hoy. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Lo que estamos viendo en el Medio Oriente, lo que estamos viendo en África. Al oír el rey se enojó, enviando a su ejército, destruyendo a aquellos homicidas y quemando su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, la verdad, están preparadas, para los que fueron convidados no eran dignos. Y pues ahí salí a los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, aquellos que habían sido escogidos, juntamente malos, buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, o sea, una persona que creía que iba a entrar al gozo celestial, a la fiesta, sin haber nacido de nuevo y sin haberse arrepentido, como muchas personas creen que van a ir al cielo sin haber hecho lo que Dios manda. Y le dijo el Señor amablemente: amigo, ¿cómo entraste aquí sin haber nacido de nuevo? Para que lo entendamos, estar vestido de boda sin haber sido revestido. ¿Qué hizo él? Delante del Dios soberano no pudo contestar nada, se enmudeció, se enllavó y no pudo decir nada. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos serán llamados y pocos los escogidos. Aquí vemos dos ejemplos. Salmo 119, me humillaste para que entienda tu palabra. Aquí vemos a un hombre humillado, no para que entienda su palabra, sino para ser condenado. Para ser condenado. Esto lo vamos a ver mayor más amplio el sábado que viene con respecto a la salvación, pero veamos algunos versículos. Les voy a leer algunos versículos, si usted quiere puede anotarlos, si usted los puede leer, para que veamos quién está al control de la raza humana, quién está al control de su vida y de mi vida. La condición que nosotros nos encontremos, a Dios no le importa. A Dios no le importa si somos hijos de Él o no somos hijos de Él. Él es Dios sobre todos nosotros. Él es Dios y será Dios. Él puede hacer conmigo lo que yo quiera y Él puede hacer con usted lo que Él quiera. Veamos, por ejemplo, Proverbios 16:1. Si usted quiere solamente anotarlo, puede anotarlo. Vamos a ver algunos versículos para poder apoyar lo que estamos hablando con respecto a la soberanía de Dios. Proverbios 16:1 nos dice, Proverbios 16:1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, pero ¿quién da la respuesta de lo que será? Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y si usted lee unos versículos más adelante, 8 versículos más adelante, en el 9, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Cuántas personas de los que estamos acá venimos en este país y nunca creímos llegar al cristianismo? Algunos eran católicos, algunos simplemente no teníamos ninguna religión, éramos paganos, pecadores, fornicarios, adúlteros de todo tipo, borrachos, todo tipo de cosas. ¿Y qué decíamos nosotros? Voy a ir a Estados Unidos a ahorrar para hacer una casa, comprar un carro, vestirme como yo quiera, andar, conocerla allá, conocer esto allá. Era la disposición de nuestro corazón. Pero la respuesta, ¿quién la dio de lo que al final pasó? Fue Dios. ¿Qué hicimos? Pedir perdón con nuestra boca. Perdóname, sálvame, ten misericordia de mí, ya no quiero vivir como antes vivía. Y nosotros pensamos, poniendo esto mismo, caminar por este camino, por la vida, disfrutar los deleites, pero hubo un momento que Dios enderezó nuestros pasos, nos trajo al evangelio, nos cambió de caminar. Íbamos camino a la destrucción, camino a la condenación. ¿Y qué hizo Él? En su soberanía, así como somos de rebeldes, así como nadie nos puede controlar, así como rápidamente nos ponemos agresivos en contra de alguien, Dios cambió nuestro camino en su soberanía y no pudimos resistir a la soberanía de Dios, y ahora hacemos lo que antes nos parecía ridículo, y ahora hacemos lo que antes nos parecía locura, y ahora hacemos lo que antes nos parecía que nunca lo haríamos. Ahora andamos en nuestra mano lo que nunca creímos hacer. Ahora nos arrodillamos como antes criticábamos o burlábamos de otros que se arrodillaban. Ahora ofrendamos cuando antes
antes decíamos lo que criticábamos a otros porque ofrendaban. Ahora venimos al lugar donde otros iban y nos burlábamos. Ahora ya no queremos estar donde antes estábamos. Ahora nos avergüenza pensar en lo que antes hacíamos. Ahora nos avergüenza darnos cuenta quiénes éramos. ¿Por qué? Porque un soberano, el único soberano, ha enderezado nuestros pasos. Ha enderezado nuestros pasos. ¿Cuántas familias, cuánta gente, cuántas madres lloraron enfrente de sus hijos diciéndoles cambia, 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 cambia? Yo me recuerdo cuando yo estaba joven, me habían comprado, tenía 16 años, cuando me regalaron una moto ninja para mi cumpleaños, y yo me iba y salía, y mi mamá era una maestra entonces, y mi mamá tenía que madrugar a las 6 de la mañana para ir a dar clases, y yo llegaba a las 3 de la madrugada en mi moto, y como era una moto grande, una moto escandalosa, cuando ella oía escuchar el motor de esa moto, dice, mi corazón volvía nuevamente. Ella estaba esperando, no se dormía hasta que yo llegaba. Llegaba, abría la puerta, ella me decía de dónde venís, y me decía, ¿por qué lo haces? ¿No me considerás? Su desvelo de la buena mañana iba con dolor de cabeza, y me decía, cambia, cambia. Le llamaba, no voy a llegar a la casa esta noche, me voy a quedar con unos amigos. Me rogaba que llegara, no llegaba hasta el siguiente día, hasta el tercer día, y ella me decía, ¿por qué lo haces? Cambia, cambia. Pero yo no cambiaba, miraba sus lágrimas, miraba su llanto. Cada mañana antes de irse para la escuela me daba un beso en la frente. Y me daba un beso en la frente porque ella me amaba y quería cambiar. Quería que cambiara, pero no podía. Escuchaba una historia, una leyenda que me gustó mucho esta semana. Dicen que un muchacho se casó en contra de la voluntad de la mamá. La mamá, él se casó con una muchacha totalmente mala en todos los aspectos. Dice que la muchacha se casó con él. Y un día la mamá, al ver cómo el muchacho se había desviado totalmente de la vida buena, de cómo el comportamiento, era un muchacho moralmente bueno, era un muchacho muy educado, la mamá llegaba y le rogaba al hijo que por favor cambiara, que cambiara, que cambiara, y la muchacha comenzó a darse cuenta que el muchacho estaba dejando de comportarse bien con ella, atentamente con la muchacha, y le dijo, no me amas, no me amas, como cuando Dalila le dijo a Sansón, y le dijo, no me amas, no me amas, haz algo para demostrarme que me amas. Y dice que el muchacho lo único que pudo hacer para demostrar el amor a la muchacha fue matar a su madre. Y cuando mató a su madre, dice que es una leyenda, como le dijo un cuento, y dice que para poder demostrarle el amor, llevó el corazón de la muchacha para demostrarle que había matado a su madre. Y cuando él iba corriendo para enseñarle a la muchacha el corazón de su madre, se cayó. Él se cayó, dice, se tropezó y el corazón de la mamá cayó. Y cuando aquel corazón cayó, dice que él escuchó una voz del corazón que le dijo, hijo, ¿te golpeaste? El amor de madre nunca nos pudo cambiar a nosotros. Una esposa nunca puede cambiar a un esposo. Nunca. La esposa prometía, le decía, al esposo le rogaba esto y lo otro. El esposo como un animal comportándose en contra de ella. Nada, nada, nada. Una esposa no puede cambiar. Pero un día un esposo cambió de repente, de la nada. Cambió. Y es una nueva persona, porque la Biblia nos enseña que es una nueva criatura. Por fuera es el mismo, por dentro es diferente. La mujer es diferente por dentro, ya cambió, es una nueva criatura. ¿Quién lo ha hecho? Un Dios soberano. Mi mamá no puede cambiarme, su mamá no puede cambiarlo, su papá no puede cambiarlo, su mamá no puede cambiarla, sus hermanos no pueden cambiarlo, nadie puede cambiarlo, un gobierno no puede cambiarlo. Alguien dijo una vez, puede sacar a un hombre de las calles, pero no puede sacar las calles del hombre. No es verdad con el Evangelio. No es verdad con el Evangelio. Cuando Dios hace una obra, nadie lo detiene. Nadie lo detiene. ¿Por qué? Porque es soberano. Dice, el corazón del hombre piensa su camino. Hay miles de corazones en este momento que están planeando su camino. ¿Sabe qué? ¿Quién hará la obra? Será Dios. Veamos un ejemplo más en Proverbios 19. Proverbios 19 dice, Proverbios 19 nos enseña el versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En este debemos de apoyarnos para poder darnos cuenta qué esto significa. Y hay un ejemplo maravilloso en Lucas. No pierda ahí la escritura. Vamos a Lucas, al Nuevo Testamento. Vamos a Lucas para que veamos en Lucas. Lucas, usted lo encuentra en Lucas capítulo 12. Capítulo 12, para que veamos lo que significa este proverbio. También le refirió una parábola a nuestro Señor Jesucristo diciéndole a la multitud,
Cuando había llegado aquel muchacho diciendo que partieran la heredad, el Señor les dijo, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, su pensamiento estaba dentro de él diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros. Él estaba pensando, estaba meditando, no había hecho nada, sino que iba a hacerlo. Y los edificaré mayores, y ahí guardaré. Todo esto es el pensamiento que está teniendo este hombre. Todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Ve? Necio, le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Quién viene a pedir el alma? ¿Quién? ¿A quién le pertenece nuestra alma? ¿A quién le pertenece? Primero el orden es el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿A quién le pertenece? A Dios. Dios lo va a pedir. Dios lo va a pedir. También le voy a leer Santiago. Santiago capítulo 4, para que podamos apoyar el proverbio 19 que hemos tomado. Nos dice Santiago capítulo 4, usted lo puede anotar ahí. Dice, vamos ahora a los que decir, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, lo mismo que hemos visto en el Salmo 90, que se aparece por un tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor, y agreguémosle soberano, quiere, ¿qué pasará? Viviremos. Y haremos esto o aquello. Y haremos esto y aquello. ¿Cuántos están en este momento pensando hacer las cosas y en el cielo Dios está diciendo, se les ha olvidado que quien tiene el control soy únicamente yo, solamente Él es el único que tiene el control? Es lo que dice 19:21 de que hemos leído de Proverbios, ¿verdad? Dice, muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, mas lo que el consejo de Dios, lo que Dios ha determinado, nadie lo hará cambiar, permanecerá. Un verso más allí mismo en Proverbios nos dice, el capítulo 21, el versículo 30, dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra ¿quién? Contra Jehová. ¿Hay alguien más sabio que mí? Muchos más inteligentes que mí. Hay alguien que hay un consejo mejor que el de nosotros, muchos consejos mejores que contra nosotros. Pero hay alguno más sabio que un Dios soberano. Hay uno que tenga más inteligencia que Él. Hay alguien que tenga un consejo más fuerte que Él, que permanezca. No hay ninguno. No hay ninguno. ¿Por qué? Porque solamente Él es soberano. Solamente Él es soberano. Les voy a leer una escritura más en Job. En Job capítulo 23. Job 23. Job dice el versículo 13 del capítulo 23. Creo que lo leímos un sábado de esto. Pero si Él, hablando de Dios, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo lo que deseó. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Hay muchas cosas que podemos mencionar en esto, pero los quiero que podamos verlo para el siguiente sábado con respecto a lo que es la salvación. Con respecto a lo que es la salvación. No hay nada ni nadie que pueda estropear lo que Dios ha determinado hacer. Si Él determina algo, ya sea salvar a alguien, ya sea que alguien sea condenado, ya sea que algo sea destruido, ya sea que una nación sea destruida, nadie estorba la voluntad de Dios. Un ejemplo de esto lo encontramos nosotros en Isaías 14. Y vemos una de las naciones más malvadas que han existido y más sanguinarias en el capítulo 14, y es la nación de Asiria. Los asirios eran conocidos por su brutalidad y su fuerza en la destrucción contra otros seres humanos. Pero ¿qué dice el capítulo 14, versículo 24?
Jehová, pongámosle ahí con respecto al tema, añadámosle soberano de los ejércitos, juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones, hablando de la mano soberana, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y quién lo impedirá, y su mano extendida, quién la hará retroceder. Busque información de Asiria en internet y se dará cuenta que es poco lo que los arqueólogos están encontrando. Prácticamente no hay nada de información de Asiria. Fue extinguida. ¿Quién la extinguió? ¿Quién la destruyó a Asiria? Fue el Dios soberano, el Dios todopoderoso. ¿Hablan estos pasajes únicamente de nosotros o hablan para todos los hombres con respecto a la soberanía de Dios? Porque debemos de entender esto, que muchas personas creen que la Biblia, algunos pasajes solamente son para los convertidos que obedecerán. Pareciera que la gente piensa que solamente los convertidos obedecerán a un Dios soberano, pero no es así. Todo el mundo está bajo la soberanía de Dios. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a leer un pasaje un poco largo en el libro de Hechos para que podamos darnos cuenta cómo aquí vemos lo que Pablo nos enseña en este maravilloso capítulo, del capítulo 17 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 17. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a esta gente. Lo que el apóstol Pablo les dice a esta gente. Ya vamos a ir terminando. Capítulo 17 del libro de los Hechos dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, si usted lee el contexto, para no leerlo todo, usted lo puede ver, estaba esperando a Timoteo y a Silas o Silvano que llegaran. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Era una ciudad de Atenas muy idólatra. Alguien dijo una vez de Atenas que habían más dioses falsos que personas, que hombres. Era un dicho que había de Atenas. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y la plaza cada día con los que concurrían. Y los filósofos de los epícuros, estos epícuros era un grupo, esta gente era un grupo que eran seguidores de un filósofo de nombre Epicuro. Y ellos creían y enseñaban que lo más importante era el placer en la vida. Entonces estaba este grupo de filósofos ahí, y también estaban los estoicos, que eran panteístas, que creían que toda la naturaleza es Dios. Y dice que estaban con él y disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Cuando usted escucha la palabra palabrero acá, en el original griego significa charlatán. Ellos están diciendo, ¿qué quiere decir este charlatán? Que era el apóstol Pablo. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago era un tribunal, era un grupo de hombres que era prácticamente un tribunal que podían discernir según ellos lo que a ellos les convenía, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla? A Pablo lo llevaron a una montaña en Atenas que se conoce con el nombre de Marte, y ahí Pablo comenzó a hablarles y dice, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pero todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, o sea, en medio del tribunal del grupo de personas, comenzó y dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. O sea, ellos tenían muchos dioses y habían puesto un rótulo diciendo, por si hay un Dios que no conozcamos, queremos adorarlo también. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo. Aquí entramos en el tema que estamos viendo. Mire lo que Pablo le dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo. El orden que Pablo lleva en la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, como ellos tenían muchos templos de ídolos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si el hombre no lo honra, sigue siendo Dios, sigue siendo soberano. Él no pierde ni disminuye su gloria. Y dice,
Dice aquí que pues Él es quien a todos vida y aliento. Observen lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. O sea, les ha dado el tiempo que vivan, el Salmo 90. Y los límites de su habitación hasta donde deben de llegar para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. El motivo de los años que Dios da a cada ser humano en su soberanía es para que el hombre pueda arrepentirse, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En ese momento lo tenían cerca a ellos, les estaba predicando, porque el 28 quiero que lo observemos. Aquí vemos la soberanía de Dios, porque dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿A quién le está hablando Pablo acá? ¿Le está hablando a cristianos? No. Le está hablando a un mundo totalmente pagano y perdido. ¿Y qué les está diciendo? Cuando Pablo dice que en él nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, está incluyendo a toda la multitud que estaba enfrente del apóstol Pablo. A todos los paganos que estaban ahí le está diciendo, nosotros vivimos por Él, los movemos por Él, y somos lo que somos ahorita como seres humanos. Lo que podemos tener es solamente por un Dios soberano. Solamente por un Dios soberano. Todo el mundo está bajo la soberanía de Dios. Qué bueno que sea así. Como algunos de nuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura, o arte, imaginación de los hombres, como los que ellos habían hecho ahí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar se arrepientan. Miren lo que el apóstol Pablo dice: manda a todos los hombres que una orden soberana. Ahora, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, o sea, habrá condenación con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a haberle levantado a los muertos. Y dice que, pero cuando ellos oyeron de la resurrección de los muertos, unos, aquí encontramos tres grupos de personas. Unos se burlaban y otros decían, queremos volverte a escuchar. Como algunos dicen, más adelante me voy a convertir. Y otros decían, ya oiremos acerca de esto. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Y qué sucedió? La soberanía de Dios obró, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, o sea, uno del tribunal, renunció a su paganismo, y una mujer llamada Damaris, y otros que no se mencionaron los nombres. Los tres grupos estaban bajo la soberanía de Dios, bajo la soberanía de Dios. Todo el mundo está bajo la soberanía de Dios. El siguiente sábado vamos a hablar más con respecto a lo que es la salvación. Pero hoy, antes de terminar, quiero que toquemos algo que a la gente le cuesta creer. A nosotros nos cuesta creer mucho la Biblia. Nosotros creemos a todo lo que se nos dice fácilmente. A todo lo que se nos dice fácilmente. Yo me recuerdo en El Salvador cuando dijeron que andaba un hombre caballo, ¿se acuerdan? Que andaba un hombre que era caballo y que se llevaba a los niños. Tal vez ustedes querían irlo a ver, ¿verdad? Pero algunas dicen que cobraban $5 para irlo a ver a un penal. Mucha gente quería ir a ver. Era mentira. La gente quería ir a los cantones. Y decían que se andaba robando a los niños que no eran bautizados. A los niños que no eran bautizados. Y yo me recuerdo que caí una llamada una vez en la policía y me dice una señora, buena, estoy hablando para la policía, sí. Yo quiero ir a bautizar a mis niños, pero a mis hijos, porque no están bautizados y tengo miedo que este hombre los lleve. Y le digo yo, sí, pero no damos transporte para eso. Pero fíjese que estamos bien lejos de la ciudad y todo. Y le digo, ¿cuántos años tiene su niño menor? Y me dice, tiene 17. Quería bautizar a uno de 17 porque ella creía que se lo podía llevar. ¿Quién? El hombre caballo. ¿Le escucharon ustedes o es mentira lo que estoy diciendo? ¿Sí lo escucharon? ¿Sí? ¿Verdad? Estoy hablando de los que estábamos allá, ¿verdad? ¿Sí lo escucharon? Sí. Era verdad que lo decían, pero era mentira. Pero creemos a todo. Todo lo creemos nosotros. La gente cree todo lo que la gente les dice. Me decía un muchacho ayer, ¿es verdad de que McDonald's es cartón lo que uno come? Y le digo, freí un pedazo de cartón y te lo comes y vas a tener la respuesta. ¿Sentís el mismo sabor? Vas a saber si es cartón o no. Es fácil. Si es cartón, fría un pedazo de cartón todos los días en su casa. Están las grandes cajas. ¿Y cómo hacerlo con aceite? Pero es que me lo contó un salvadoreño. No le creas nada a los salvadoreños. Son los más mentirosos en todo el mundo. Cuando un salvadoreño dice algo, no le crea nada a lo que dice. Crea lo que habla solamente de la Biblia. Si lee la Biblia, créale. Lo demás es mentira y fantasía. Es mentira y fantasía. No, pero dicen que es cartón y comprando McDonald's. Digo, ¿para qué estás comprando? Anda, agarra un pedazo de cartón esta noche en tu casa, freílo y vas a hacer una McChicken. ¿Vea? Y me dice, ¿verdad que no? No, no es verdad.
Pero nosotros lo creemos todo lo creemos, todo lo que se nos dice. Todo lo que la gente anda diciendo afuera es fácil de creer, pero lo que dice la Biblia nunca nosotros fácilmente lo creemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es caída. Pero es lo único que debemos de creer, porque es la verdad, es la palabra de Dios. No hay nadie que esté fuera de la soberanía de Dios. Usted ve el presidente de Estados Unidos cómo es. El presidente de este país es único con respecto a lo que hace. Esta semana yo vi que una noticia que iban a tomarse una fotografía y él iba caminando y un presidente de otro país iba delante de él, tal vez usted lo observó en el video, y él rápidamente quita al otro presidente, le agarra el hombro, lo jala para atrás y él se arregla su saco para salir enfrente en la fotografía, y todos lo han criticado. Él molesta a todos los políticos porque les agarra las manos, se las aprieta, y un chinito casi lo hizo llorar él, jalándole la mano así, jalándole, el chinito queriéndose soltar la mano, y él lo hace por molestar, dicen, y los molesta porque él tiene poder, mucho poder económico. Es un hombre que no se humilla delante de ningún hombre, pero no era mayormente altivo que Nabucodonosor. Él no era más altivo. Nabucodonosor ha sido un hombre altivo. Entonces, todo está bajo la soberanía de Dios. Proverbios 21, y con esto voy a ir terminando. Proverbios 21. Proverbios 21. El versículo 1 dice, lo leímos la semana pasada. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere lo inclina. Mire, en este momento Venezuela está sufriendo mucho. Y las personas dicen, algunas personas, yo escuchaba, y hablábamos esto con el hermano Mario ayer, que algunas personas dicen, ¿y Dios no puede hacer nada por Venezuela? ¿No puede hacer nada en contra de este hombre? Hermano, están diciendo, Maduro es más fuerte que Dios. Dios lo tiene a él ahí y Dios se lo ha permitido. Lo que debemos nosotros analizar, ¿quién es Venezuela? Ha sido un país idólatra y pagano y muy libre con respecto a lo que es la depravación sexual. ¿Sabe qué es lo que pasa? Maduro es un juicio de Dios para Venezuela. Quien tiene a Maduro en la silla es Dios. Y quien lo quitará de ahí será Dios. Cuando Dios diga, ya no me sirves más, Maduro, a arruinarte, pasará de Maduro a podrido y se acabará. Porque quien tiene a Maduro ahí, quien tuvo a Gaddafi, con aquella tiranía que Gaddafi tenía, fue Dios. Le permitió estar ahí, le permitió, la maldad que él tenía no era de parte de Dios, pero le permitía para un pueblo que estaba en contra de Dios. Pero llegó el momento que Gaddafi ya no era útil, fue quitado. Saddam Hussein era un hombre que algunos lo señalan como alguien que fue un tirano. Llegó el momento que ya no era útil, ya no podía, ya Dios no necesitaba que estuviera ahí, fue quitado. De la misma manera Maduro. Veamos un ejemplo en la Biblia para que entendamos de que los presidentes y todo lo que están, como sea la clase social o el poder que tengan, están bajo Dios. Hechos, veamos Hechos, y usted sabe Herodes quién era. Los Herodes fueron uno de los seres más malvados que han existido en la historia. Pero mire aquí lo que nos enseña Herodes con respecto a Herodes en el capítulo 12, versículo 20. Dice el capítulo 12, versículo 20, que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y contra los de Sidón. No sabemos por qué es eso, pero eso no nos interesa tanto. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era un camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey Herodes. Y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales y se sentó en el tribunal y les arrengó. O sea, él quería que lo reconocieran a él como lo más grande, Herodes, ¿verdad? Como lo más grande. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió. Dios mandó un ángel a herirlo, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se predicaba. ¿Qué es lo que había hecho Herodes unos días antes? ¿Se acuerdan lo que había hecho? Había matado a Jacobo a espada. ¿Para qué? Para detener la palabra del Señor. En este momento Dios lo mató a él, no con una espada, sino en humillación.
La historia cuenta que fue tan apestoso cuando este Herodes se llenó de gusanos y fue tan feo lo que sucedió porque su estómago comenzó a reventarse, dice la historia, que los gusanos comenzaron a brotar y le salían por su boca, que tuvieron que subirlo en una carreta y llevarlo fuera de la ciudad por la humillación que sufrió este hombre, porque vivo comenzó a ser comido por gusanos. ¿Quién mandó esos gusanos? El Dios soberano, el Dios soberano. Veamos un ejemplo más de la soberanía de Dios en los presidentes y vamos a Segunda de Crónicas, al Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas y veamos la soberanía de Dios. Vemos una historia triste de un hombre que comenzó bien, pero luego comenzó a desviarse. La altivez, el capítulo 22:6 nos habla del rey Uzías. Cuando usted lee este rey Uzías, es el mismo rey Uzías que usted lee en el capítulo 6 de Isaías. Es el mismo rey que murió en el tiempo que el rey Uzías vio el llamamiento. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años, estaba muy joven de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elog y le restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó, mucho tiempo en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendió en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Janía y el muro de Asdod, edificó ciudades de Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Uzías. Dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Quién lo había hecho poderoso? Usted sabe que había sido Dios, lo estamos leyendo. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, y así en la Céfala como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura, le gustaba mucho la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerra, de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes, forzados, eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién lo ayudó? Fue Dios. Mas cuando ya era fuerte, ¿qué sucedió? Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló ¿contra quién? Contra el soberano Dios. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, él no era un sumo sacerdote, el rey, pero no era sumo sacerdote, no podía entrar. Y entró tras el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Eran valientes porque le hablaron lo que tenían que hablarle al rey, sabiendo que podía matarlo. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. ¿Y qué sucedió? Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, o sea, no se detuvo, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. ¿Y qué pasó? La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Quién le puso esa lepra? Fue Dios. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Ahí sí lo hizo, salió. Y él también se dio prisa a salir, porque aquí Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. ¿Se acuerda lo que leímos en Deuteronomio? Yo doy la vida, yo la quito, yo hiero, yo sano. Dios no lo quiso sanar. Él se la puso, él no lo quiso sanar. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Era la ley. El leproso tenía que vivir aparte.
por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Ya no fue rey. Y Jotán y su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Aquí lo vemos nosotros. Y dice el versículo 22, los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotán con su hijo en lugar suyo. ¿Ve la soberanía de Dios? ¿Por qué leí todo el capítulo? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hizo no detuvo a Dios soberano. Todo lo que él hizo, bueno, altares, torres, todo lo que hizo por el pueblo, no detuvo a un Dios soberano de hacer justicia. Dios es soberano. Podríamos ver muchos más ejemplos esta noche, pero ya no tenemos el tiempo, se nos ha acabado el tiempo. Pero dijo el presidente Hugo Chávez una vez, dijo, yo interpreto Juan 18, dijo él. No dijo Juan 18, pero dijo, cuando Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo eso? Él dijo, yo interpreto esto de esta manera. Y él lo interpretó a su manera. La Biblia dice que el hombre carnal, el hombre muerto, no entiende las cosas espirituales. Y dijo él, esto que él dijo es mentira. ¿Qué dijo? Esto que dijo es mentira. ¿Qué está diciendo? Jesús es mentiroso. Jesús es mentiroso. ¿Quién es Jesús? Es Dios. El hombre dijo que era mentira. La soberanía de Dios vino sobre él. Y lo vimos luego llorando, pidiendo él mismo con sus lágrimas, aunque tal vez no lo decía con su boca, el dolor de la muerte que venía y fue inevitable. Lo llevaron supuestamente a los mejores médicos, pero el Dios soberano había dicho no más. Hubo un candidato a la presidencia, tal vez algunos lo han escuchado, Tancredo Neves, fue un candidato para presidente para Brasil. En 1985 fue la candidatura para Brasil y este hombre dijo, si yo llego a ganar 500,000 votos en Brasil, ni Dios evitará que yo sea presidente. ¿Sabe qué sucedió? Los tuvo, 500,000 votos. Él fue el candidato más favorito. Y comenzaron los preparativos. 40 días antes, como que Dios, su 40 es para juicio y para muchas cosas, el número 40, este hombre cayó enfermo. Lo operaron 7 veces, 40 días antes de asumir la presidencia. El 21 de abril, un día antes de recibir la presidencia de 1985, él murió. Nunca pudo ser presidente. Él dijo, si yo gano los votos, 500,000 votos, voy a ser presidente. Dios no puede evitar que yo sea, ni Dios puede evitar. Él no creía en Dios, era un ateo. Y dijo, ni Dios puede evitar. Dios le dio los 500,000 votos, porque iba a ser mayormente la gloria para Dios. Pero un día antes, 40 días antes se enferma, un día antes, un 21 de abril, él muere. El 21 de abril de 1986, un año después, por una reunión que tienen, dicen, pongámoslo como que fue un presidente. Y si usted lo busca, aparece como un presidente de Brasil. Pero él nunca se sentó en la silla. Él no fue presidente porque un día antes lo mató Dios. Dios lo mató. Dios lo mató. Dios mata. No es como lo están predicando en el día de hoy, que solamente da besos, y solamente da carro, y solamente da dinero. Dios mata al que quiere matar. Si no, mire aquella pareja que mintieron con el dinero que tenían que dar. Dieron lo que no era y mintieron. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento los mató Dios. Dios sigue matando hasta el día de hoy. Ahora, leamos este versículo para terminar, de 115 de Salmos. 115 de Salmos. El versículo 3. ¿Lo leemos juntos? Leemos juntos el Salmo 115, 3. ¿Lo tiene? Lo vamos a esperar a que lo tenga, para que lo podamos leer este maravilloso versículo. ¿Sí? Leámoslo. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Gloria a Dios. Oremos. Padre, buen Dios que está en los cielos, gracias por su misericordia, gracias por su bondad. Gracias, oh Señor, por habernos permitido ser llamados al Evangelio. Ha sido usted que nos llamó, ha sido usted que abrió la puerta, ha sido usted que ha preparado el camino, Señor, y ha sido usted el que nos ha ayudado a perseverar hasta este día. Bendiga, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, que estamos en el camino. Y también obre, Señor, en aquellos corazones que todavía están apartados.
Enséñeles, oh Señor, que su vida es como neblina, que nuestra vida, Señor, es como el día de ayer que ha pasado, Señor, que es como la flor del campo, Señor, que se corta, se marchita y está solamente esperando, Señor, ser destruida. Obre, Padre Santo, en nuestros corazones. Ayúdenos a entender para que en esta iglesia podamos darnos cuenta que en los cielos hay un Dios soberano que hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien quiere. Que nadie lo hace moverse cuando Él se detiene y que nadie lo detiene cuando Él hace el deseo de moverse. Bendiga, oh Padre Santo, obre, oh Padre bendito, en cada uno de nuestros corazones para que podamos meditar en esta palabra y poder entender qué tan bueno ha sido con nosotros y poder entender qué tan bueno y tan maravilloso ha sido con nosotros, habiéndonos escogido y predestinado para una salvación tan grande, eterna, en los cielos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.